Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy vamos a ver las presidencias fundacionales. Vamos a ver los mandatos de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Tres presidentes que lo que han hecho fue sentar las bases del Estado Nacional moderno. Tras lo acontecido en la batalla de Caseros, se deriva una cuestión importante en lo que es la política argentina, en el plano político. Hay una necesidad, creo yo, de modernizarse, principalmente, dejar de lado lo que fueron los caudillos y ponerse un poco más serios, ¿no? Creo que es esa la palabra, si cabe. Tras lo acontecido y tras ser nombrado Urquiza como el primer presidente de la Confederación y con una constitución en 1853, Argentina entonces se pone en esa movida, en esa forma, principalmente. Toma como base eso. Bien, a mí me gustaría preguntar, en base a lo que están diciendo, ¿es la primera vez después de 50 años en el siglo XIX que Argentina empieza a encaminarse a formar una nación después de tantos conflictos, tantas peleas, tantas guerras? ¿O opinan que no? Para mí sí, porque lo que hace Mitre es, primero, poner instituciones en la cual ahora hay que seguir leyes, es decir, que un país siga las mismas reglas. De hecho, él va a ser el primer presidente con la Argentina unificada y va a sentar bases como el Código Penal, el Código Civil, la Corte Suprema de Justicia y va a fundar el Ejército Nacional Argentino. O sea, acá también ya se termina lo que son estas milicias de los caudillos. De hecho, el ejército la va a utilizar justamente para neutralizar a los caudillos que todavía seguían dando pelea o generando conflicto. Por ejemplo, el más emblemático, el Chacho Peñalosa. Con el ejército se le pone fin a esos levantamientos. Y después va a tener su bautismo de fuego en lo que fue la guerra del Paraguay. Exacto. Sí, para mí también. Argentina se pone en un tono más serio, como bien dije yo. Argentina se empieza a institucionalizar, si cabe la palabra. Se crean instituciones. De hecho, ya hablando del primero de estos tres presidentes, que es Bartolomé Mitre, comienza con el tema de los códigos, Sí. que bien ahora lo vamos a mencionar bien. Ya no es más un país desorganizado, un país de hacemos lo que sale, sino un país donde tiene que dejar todo por escrito y tiene que haber un estamento que solucione y que intervenga, Sí. Bien. en estos casos. Bien, yo opino que al respecto de las presidencias fundacionales, Mitre, al ser el primer, valga la redundancia, el primer presidente de nuestra nación, va a consolidar un camino el cual yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, es un camino ininterrumpido que lo va a seguir Sarmiento, lo va a seguir Avellaneda y lo va a finalizar Roca con las pretensiones que se tenía en aquellas instancias. En otras palabras, y para no mezclar, creo que después de tantos años, y fue desde mi opinión una única vez, presidentes que, si bien hubieron discrepancias, diferencias, se pusieron de acuerdo para formar una nación ordenada. ¿Qué quiero decir con esto? Nace una nueva Argentina, una Argentina que mira hacia el exterior, pero finaliza otra, creo yo, que es la Argentina criolla. Criolla en el sentido no del mestizo, entre comillas, No el grupo de castas. claro, sino el criollo gaucho. Que más adelante José Hernández va a escribir el Martín Fierro. Exactamente. Bien, instituciones en este caso que ve creado Mitre, los famosos códigos, el Sí. Código Penal, el Código Civil, El Código de Comercio. el Código de Código de Comercio Comercio. y la Corte Suprema de Justicia. Así es. Muy importante también para llenar esta cuestión de las instituciones. Mitre es el presidente que en este caso empieza a escribir con respecto a la historia, ¿sí? Mitre es el presidente que empieza a elaborar, en este caso por ejemplo, biografías de San Martín y de Belgrano respectivamente. Es el fundador de la corriente historiográfica conocida como la historia oficial, y a partir de él van a derivar otras corrientes también mitristas Así es. del mismo país. Esto de empezar a contar la historia y demás. Sí, que en esta historia que cuenta establece que hay figuras que son los buenos y figuras que son los malos en la historia argentina.
por ejemplo, Rosas como el malo. Y los héroes San Martín, Belgrano. En la época de la tiranía, Claro, es la de exacto. Rosas. Y lo que pasó en 1820 es la famosa crisis, la anarquía del La año anarquía. 20. Sí. Sí, sí, verdad. Muy historia oficial eso. La verdad que durante muchos años se tomó así en base a lo que había hecho él. La fundación del diario, por ejemplo, La Nación, Sí. sí que lo funda el diario que existe hasta el día de hoy. Diario que hasta los mismos indígenas leían, por ejemplo, y se enteraban de todas las noticias. Sí, por el caso de Mitre, no es que su obra más importante se limitó cuando fue presidente. Después de dejar ese cargo, siguió haciendo cosas importantes. Por ejemplo, funda el diario La Nación, después creo que toma otros cargos, creo que diputado, senador, y después que también sigue activo, ya sea también haciendo sublevaciones. De hecho, él se va a sublevar al gobierno de Avellaneda, que lo vamos a ver mejor más adelante. Va a participar también de levantamientos contra el roquismo y ser partícipe de la Revolución del Parque de 1890. Es decir, prácticamente hasta el día de su muerte es como que fue alguien activo en asuntos Exacto. Si no políticos. me equivoco, estuvo en la Unión Cívica. Él fue fundador de la Fundador Unión de la Cívica. Creo que era la Unión Cívica Nacional. o de la Juventud, algo así. Sí. Y al año siguiente, cuando rompe con Alem, nace la Unión Cívica Radical. A través de un golpe fallido que se le quiere hacer al presidente Selma. El problema más fundamental que se discutió tantos años, que hubieron tantos conflictos, está finalizado. Pero hay otro, que el problema no lo va a solucionar Mitre, no lo va a solucionar Sarmiento, ni tampoco Avellaneda. Lo va a solucionar el presidente que prosigue, que es Julio Argentino Roca. El conflicto bélico, vamos a decirlo así, con el cacique, con el indígena. Argentina empieza a mirar hacia el exterior, hacia las naciones, hacia las potencias europeas. ¿Cuál es el producto de ello? Primero que nada, se aboca una economía de estas presidencias fundacionales. Esa economía ya no es región, no es por ahí la economía que tenía Rosas, sino, bueno, si lo que necesita el mundo, Argentina lo va a producir. En aquellos momentos estos países industriales, como era Inglaterra, como lo era Francia, no necesitaban ya de producto de carne, producto vacuno. No lo digo yo, no es una opinión mía, lo dice José Luis Romero. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan lana, necesitan cereales. Yo creo que ese es el primer paso importante que después de tantos años da nuestra nación hacia el mundo exterior. Bueno, la historia no salió como ellos esperaban. Sí, vieron inmigrantes, pero no lo que se anheló. Venían españoles, italianos, de esa baja región, de lo que eran excluidos de la fábrica, de los desempleados, en fin. Acá no se le promete las tierras, como muchos dicen, va a tener un gran conflicto. Hay una distribución, empieza a haber también un choque de culturas en esta segunda parte del siglo XIX. Muy bien, ya terminamos con Mitre. Vamos a continuar con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, aquel que se logró obtener el título de el padre del aula o el maestro de América. Exacto. Aquel que, entre otros acontecimientos, fue nombrado presidente sin estar en el país. Además, curioso eso. Brasil ahí se le comunicó que era el próximo presidente de los argentinos. Exacto. O sea, en el retorno a Argentina, ahí a mitad de camino, es que recibió esa noticia, que iba a ser el primer mandatario. Yo creo que cuando uno habla de Sarmiento, estamos hablando de una figura que no tiene punto medio. No, O lo odias o lo amas. sí. No tiene punto medio. Si vos resaltás lo bueno que hizo en su vida, está perfecto. Si vos rescatás la otra parte de su vida, es muy criticable. No solamente por lo que hace, sino por sus frases también. Sí, por lo que dijo. Por lo que dijo y lo que hizo. Exacto. Es bastante criticable en un montón de aspectos. Pero bueno, indudablemente estamos hablando de una persona que es central para lo que es principalmente el ámbito educativo. Que en la Argentina siempre eso quedó un poco de lado, o mejor dicho, era para la gente rica que se podía pagar un maestro privado. Claro. Y listo, no más. Así es. Sarmiento, si nosotros tuviéramos que definir, y acá creo que van a coincidir conmigo, es un estadista. Es un estadista. Sí, sí, sobre todo.
Es una persona muy preocupada por la estadística, muy preocupada por el porcentaje, por los números. Y por lo que vendría años después, aunque él quizás no estuviese vivo para verlo, sí lo pensó. Digamos, pensó en estas próximas generaciones. Sí. Por ello se incluye a los hijos de los inmigrantes también en el sistema educativo. Además, también, al igual que Mitre, Sarmiento va a destacar durante toda su vida, no solamente en la etapa presidencial, él va a seguir siendo partícipe en asuntos importantes. Por ejemplo, en la ley 1420 del año 1884, gobierno de Julio Argentino Roca. Pero bueno, Sarmiento como presidente, primera medida que hace es el censo nacional, que también fue el primero que la Argentina hizo un censo en cuanto a saber la cantidad de habitantes y en qué condiciones estaban esos habitantes. No era solamente una cuestión cuantitativa, sino que también cualitativa. Que fue alarmante cuando se enteró que de casi 2 millones de habitantes que teníamos, el 70% no sabía leer y escribir. Es decir, era analfabeta. Sarmiento es una figura bastante interesante porque él aparece en la escena política desde 1830 más o menos, antes, con la famosa generación del 37 y demás. Sí, alguien que ya tiene Como parte, trayectoria, sí, antecedentes. tiene un montón de trayectoria, antecedentes en la misma Argentina. Va a pelearse por escrito con Alberdi también. Esto de que se manda una cosa, el otro le escribe la otra, el otro le dice burro al otro y todo lo demás. Tenían dos perspectivas diferentes para Dos el país. perspectivas totalmente distintas. Sí, sí. Alberdi era más como decir, bueno, hay que educar al nativo, el nativo no sabe que educarlo para formarlo como persona. Y Sarmiento te tira una frase como diciendo hay que regar el suelo con sangre del nativo, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos perspectivas importantes. Sí, uno cuando habla de Sarmiento, por lo general tiende a eso, a la ley 1420, a pensarlo a él como ministro de Economía, no tanto como su mandato de presidente, pero sí es importante para la historia argentina. Bueno, gracias a él nacen nuevos colegios, Sí. nuevas instituciones también. Se puede decir que cada presidente fundacional tuvo un rol importante. Como habíamos mencionado, Mitre en la reorganización nacional y Sarmiento, bueno, dijimos, un estadista, alguien que se abocó principalmente a la educación. Es más, hay, si mal no recuerdo, un colegio de La Plata que tiene el nombre en honor a la primera maestra. Mary Graham. Ahí va. Sí. Porque algo que destacó de Sarmiento en materia educativa, primero, antes de ser presidente, él viajó por el mundo, tanto en América, en Europa, también en África, es que viajó, y fue analizando cada sistema educativo. Los comparó todos y vio que el más óptimo para aplicar en la Argentina era el sistema norteamericano, porque veía que la educación estaba descentralizada. Es decir, en vez de pensar solamente en la capital, con los intereses y necesidades que tiene la región capital, no, sino que cada estado de Norteamérica se adaptaba para el sistema educativo. Entonces él quiere traer eso acá, ese mismo modelo, a tal punto que también trae maestras norteamericanas que enseñen. Porque en materia educativa no es que solamente es que creó escuela y ya está, sino que todo el proceso que conlleva, escuelas, personal, insumos, es decir, varios puntos importantes. También pensando, bueno, en los próximos años es que funda las escuelas normales con orientación a formación docente, así ya la Argentina tenía sus propios maestros. Fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar de la Nación, entonces esto hace que ese ejército que había fundado Mitre, ahora lo que hace Sarmiento es que se vuelva más profesional. Entonces, es lo que habíamos dicho, sigue habiendo una continuidad de esto de, bueno, política de Estado, por justamente bien del Estado argentino. Sacando lo que sería materia educativa, que es lo que más destaca Sarmiento, cuyo ministro fue Nicolás Avellaneda, el sucesor en cuanto a La presidencia. La presidencia, claro. Bien. También en infraestructura, porque extiende todavía más las líneas de ferrocarril, las líneas de telégrafo y también el cable transoceánico, que era la comunicación Con el resto del mundo, sí. Eso también es muy importante y algo que nos olvidamos mencionar, que hay una inversión muy grande de los países potencia Sí. en la Argentina.
Británico y principalmente francés. británicos y franceses, exactamente. El ferrocarril, el telégrafo, Sí. todo eso llega gracias a ellos principalmente. Bueno, como decía José Luis Romero, hay una gran inversión, tanto de inversores capitales, pero sobre todo de extranjeros, en el ferrocarril que va a comunicar a toda la nación entendida como en ese momento estaba geográficamente. Exacto. Y acá es donde se toma también la mano de obra, vamos a decirlo así, mano de obra barata, que es el inmigrante. Y empiezan también estos negociados, bueno, mientras más cercana a la tierra que se le dio a las compañías, mientras más cerca del ferrocarril, más va a valer, va a haber nuevos propietarios, y el poder se va acumulando, que ya Mitre lo advirtió, en pocas manos. Hay un tema con la oligarquía. Exacto, Va a es- solucionar. Joaquín dijo algo y estamos deduciendo algo también muy fantástico. Hay un Sarmiento para todo. Hay un Sarmiento en materia educativa, un Sarmiento en materia de arquitectura, pero también hay un Sarmiento bélico, que muy pocos se atreven a mencionarlo. Em, Creo que es una figura que peca de quinta intachable. bueno, Entonces, Sarmiento, como el que está ya en un pedestal no se lo puede ver, ¿viste? Sarmiento estuvo en toda materia, si se puede decir. Sí. Un dato a color, creo que el hijo de Sarmiento fue a pelear en la guerra, en la Triple Alianza. Sí, y fallece. De hecho, sí, con Sarmiento presidente, Argentina triunfa en esa guerra contra el Paraguay, que bueno, Paraguay fue el más castigado. Casi toda la población masculina terminó Entiéndase muerta. esta guerra del Paraguay, que nosotros la conocemos como la famosa guerra de la Triple Alianza. Una guerra en donde pelean Argentina, Uruguay y Brasil Contra- en conjunto contra Paraguay. Sí, Donde terminamos digo porque somos Argentina, terminamos destruyendo casi al 90% de la población masculina en Paraguay. sí, un desastre humanitario. Exacto. Ya lo Fue definen. una guerra contra el mariscal. Curiosamente, se pensó que iba a ser una guerra corta, que no iba a durar mucho y duró 5 años. Es decir, costó vencer a Paraguay. Exacto. Él veía la figura del maestro como un agente civilizador y decía que tenía que ser bien pago, tener prestigio social. Digamos que ahora, siglo XXI, está todo invertido, tristemente. Y bueno, en cuanto a sus controversias, tenemos con que despreciaba a los gauchos, a los indios, definiendo esto de la civilización y barbarie en su famosa obra El Facundo, que sirve tanto para analizarlo históricamente, también hasta lo define una obra sociológica, antropológica y literaria por todo el contenido que da, como contextualiza a la Argentina de aquellos tiempos. Obviamente siempre desde una posición subjetiva, podemos decirle, de cómo era Rosas, cómo era Facundo Quiroga, como que eran los que representaban este salvajismo, mientras que el hombre civilizado, hombre de ciudad, preferentemente con comportamientos de carácter europeo, mientras que el salvaje estaba en el campo, era bruto. Tenemos que entender que Pandrocio. hay una corriente filosófica que no la mencionamos hasta ahora porque también es importante, que es el darwinismo social. Esto de adaptar esta famosa teoría de la evolución de Darwin, del origen de las especies, el decir que somos el resultado de una escala evolutiva, digamos, de miles de millones de años, pasarla al lado social y el decir que hay sociedades que avanzaron o evolucionaron más que otras. Clasificar a las personas en 3 tipos: el salvaje, que está totalmente suelto a la deriva, que es lo más cercano a un animal que hay; el bárbaro y el Sí. civilizado, Es respectivamente. ¿Qué se entiende como civilizado a la sociedad europea? Sí, gente de ciudad, industrializada, bien vestida, Educada. ordenada. ¿Y quiénes serían el salvaje y el bárbaro? En este caso, el indio y el gaucho, El gaucho. según la concepción de Viven en el campo, al margen de la ley, tienen comportamientos violentos. Y bueno, la se lo famosa ley mencionaba de el Código. vagos y Bueno. todo lo demás, lo que se menciona en el Martín Fierro. Se ve siempre al gaucho como un vago. Como un alcohólico. Tipo analfabeto también. Sí, sí, que Entonces- el lenguaje de la violencia se utilizaba para imponerse. Exacto. Entonces, Mandan a pelear a la frontera. y que también Sarmiento tenía estas cosas que podían considerarse racistas. También despreciaba mucho lo que fue la raza hispanoamericana, diciendo que acá vino lo peor de Europa
a instalarse en el continente, que después se junta con el nativo, se mezclan y forman algo todavía peor de esta. El español con el indígena. Una clase de castas. Claro, el mestizo, entonces. Y compara que en cambio en América del Norte llegó lo mejor de Europa, que sería Inglaterra, y que ahí nació, bueno, Estados Unidos. Y que por eso Estados Unidos en esta época es hasta más admirado que el propio continente europeo. Es una consideración importante la que hace Sarmiento ahí. ¿Es difícil de analizar a Sarmiento entonces? No sé si difícil. Sí, tomar una postura si lo admirás o lo detestás. Yo creo que históricamente fue difícil, pero hay que pensarlo más del lado práctico, creo yo. Ujú. Es como que analicemos no tanto a la persona, sino a la acción. Claro. Sí, es Porque verdad. una cosa, a ver, uno puede decir una frase que pasa con el tiempo, obviamente, Ujú. más que nada en la actualidad, la frase va a pesar Sí, en ese momento. Pero una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que decís. claro. Si bien él despreciaba a los indios y los gauchos, no hizo ningún genocidio, Exacto. no es que los mandó a matar. Hasta siguió habiendo cierta convivencia, o bueno, separados, pero nada. Él tenía Claro. una idea y él decía, esto es un problema. Además, con sus acciones lo que hizo generaron resultados positivos. Ya para 1890 el analfabetismo fue erradicado, antes que en Estados Unidos. O sea, lo que inició Sarmiento en los 60, 20 años después, ahí se va a ver. O sea, lo que hizo funcionó. Fue lo correcto ahí. Me gustaría ver si la gente pudiera opinar de Sarmiento, a ver qué es lo que piensan. Pueden dejarlo en los comentarios y los vamos a estar leyendo. En poco tiempo Sarmiento hizo de una Argentina otra Argentina. Sí. Cambió totalmente. También, siguiendo con la línea de infraestructura, lo de la fiebre amarilla pudo resolver, sanitizando Buenos Aires, haciendo que haya agua potable, otros hábitos de higiene, hasta antes que en Europa, antes que París o que Londres. Exacto. Un plan de iluminación. Bueno, Entonces ya ahí también, muy avanzado. Muy avanzado. Entonces le aplica bien el rótulo de estadista. Un gran presidente, para mi gusto. Sí, coincido con vos. La verdad que sí. Bueno, vamos a finalizar con el último presidente de estas presidencias fundacionales, Nicolás Avellaneda, que anteriormente de asumir el mando era ministro de Educación del presidente Sarmiento. Con Avellaneda lo que haría es lo siguiente. Primero, la ley de inmigración, conocida como Ley Avellaneda en 1876, con el propósito de fomentar esto que ya pensaban otros pensadores, esto de bueno, traer inmigrantes europeos, civilizados, que traen estas ideas de avanzada. Algo que también va a tener que enfrentar a Avellaneda es la deuda externa que generó Sarmiento para invertir en todo lo que hizo. O sea, en este caso tomó deuda, pero por un buen propósito. Y que también va a tener que enfrentar una crisis económica mundial, que es la caída de los precios de las materias primas. Exactamente. 1873. Entonces, ¿esto que tiene que hacer el último presidente? Recortar en el gasto público. Muchos empleados estatales van a quedarse sin trabajo. Mitre le va a hacer un levantamiento militar en un cuartel que había en Mar del Plata, que va a ser un fracaso, pero Avellaneda lo que hace es perdonarlo para poder evitar un estallido social o otro enfrentamiento civil, que la idea era ya dejar atrás ese pasado de las luchas internas, las guerras civiles, ya de había los quedado caudillos. obsoleto. Claro, Obsoleto. había que dar vuelta a la página y ser un país semejante o a Estados Unidos, o a Francia, o a Inglaterra, Alemania. Había que apuntar a eso. Y después va a iniciar algo fundamental que sería la conquista del desierto. Ya poder resolver una vez por todas lo que es esta convivencia con los indígenas, que los pueblos fronterizos sufrían constantemente ataques de malones, saqueos, violaciones, asesinatos. Entonces ya había que resolverlo de manera efectiva. Tenía que ser una cuestión de Estado, pasa a ser una cuestión de Estado en este caso. Así es. La conquista del desierto, que originalmente había como dos planes. Primero un plan más defensivo con Alsina en este caso, Sí. y la famosa creación de la zanja de Alsina. Ujú.
Esta de creo una zanja, bueno, avanzo tantos kilómetros, hago una zanja para que no pueda pasar el nativo y me voy avanzando así de a poco, pero que finalmente se descartó por una cuestión de tiempo e infraestructura. Mismo Sí. proyecto que tenía Avellaneda cuando era ministro y también fracasó. Exacto. Se desplaza por la cuestión ofensiva. Sí, que Al acá... mando del general Roca, principalmente en la gran parte de la campaña, futuro presidente. Sí, que el éxito de esa campaña le va a servir para utilizarlo y llegar a la Exacto. presidencia. Exacto. Se termina de unificar el mapa tal Sí. cual lo conocemos hoy, ¿sí? Obviamente sin la parte antártica, pero el mapa tal cual lo conocemos hoy de la República Argentina, porque hasta ese momento la ciudad más austral que teníamos era Buenos Aires. Sí. La ciudad más al sur que tenía nuestro país era Buenos Aires. Entonces podríamos decir que con Mitre se institucionaliza la Argentina y encima tenemos una Argentina unificada. Con Sarmiento, una Argentina que empieza a educarse, a formarse, porque ahora pasan de ser de ignorantes a ciudadanos instruidos. Porque decía esto Sarmiento, la educación para la democracia. Y con Avellaneda empieza lo que sería entre poblar el país y sumar territorio al Estado. Exacto. Es Bien. que en realidad así funciona un Estado. ¿Qué necesita un país para ser reconocido como país? Una bandera, un himno, ¿sí? un símbolo Territorio, nacional, leyes, población que esté en ese población y territorio territorio. y que te reconozcan los otros Y estados. ser reconocido, Y obviamente. soberanía, sobre todo Ni hablar, soberanía. ni hablar. Pero creo que dos partes importantes de eso, dos elementos necesarios, dos requisitos, la población y el territorio. Así que bueno, para mí los tres hicieron un buen trabajo con aciertos y errores. Es la república puesta en práctica, Sí. para resumirlo en pocas palabras. Como se había mencionado anteriormente, si bien estos presidentes fundacionales tuvieron sus discrepancias, sus desacuerdos, se unieron en un camino, la formación de una república argentina ordenada. Ya no habría más que decir, podemos dar por finalizado este video. Creo que lo importante se mencionó y si nos faltó algo será para corregir más adelante. Cualquier cosa en los comentarios también pueden dejar eso si Esa es la intención. hay cosas a Totalmente. mejorar. Y en caso de que no estén de acuerdo, ahí también están los comentarios para saber su opinión. Nada más que objetar, les deseo que tengan un buen día, una buena tarde y en tal caso, una buena noche. Hasta luego.